Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a comenzar con la clarificación de términos. Decidí comenzar con la clarificación de términos porque realmente cuando yo empecé a estudiar el libro realmente bien estudiado, me lo leí todo y está al final, está después del manual para el maestro. Y al leer con detenimiento la clarificación de términos, por supuesto que el haber leído todo lo del texto y haber hecho los ejercicios y todo esto, me fue muy útil para clarificar. Pero yo en este momento decidí, pensé que me hubiera gustado hacerlo al revés. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la clarificación de términos para que después, cuando se vaya leyendo el texto y las demás partes del libro, se pueda entender mucho más a lo que se refiere. Porque nosotros tenemos unos conceptos de las palabras que utiliza el curso que las podemos confundir. Tenemos como un aprendizaje indiscutiblemente de qué significan ciertas palabras. Entonces no entendemos qué es lo que nos trata de decir el libro. Así que vamos para allá. Esta es la introducción a esta parte. Vamos a comenzar con la introducción, que es cortica, para que se entienda. La introducción de la clarificación de términos, donde dice: esto no es un curso de especulación filosófica, ni está interesado en una terminología precisa. Se orienta únicamente hacia la expiación o corrección de la percepción. Fíjense, este no es un curso de especulación filosófica, ni está interesado en una terminología precisa. Lo que pasa que fíjense que está en la clarificación de términos, dice no está interesado en una terminología precisa. O sea, aquí lo importante no es el término como tal, sino la experiencia, tal como nos lo dice aquí. Nos los explica más adelante. Dice, se orienta únicamente hacia la expiación o corrección de la percepción. Aquí nos está diciendo de qué va el curso. El curso se orienta únicamente hacia la expiación, a la E mayúscula, expiación con E mayúscula, o corrección de la percepción. La expiación, cuando lo leamos en el libro, es corrección de la percepción. Nosotros tenemos una percepción invertida. Nosotros no tenemos una percepción verdadera, nosotros tenemos una percepción invertida. Y el curso lo que nos lleva es a la corrección de esa percepción, que es la expiación con E mayúscula. Y entonces nos habla, el medio de la expiación es el perdón. Entonces, ¿de qué nos está hablando? Un curso de milagros. Nos dice, después vamos a ver los principios de los milagros, que los milagros son naturales, pero primero hace falta una purificación. Esa purificación, ¿qué es la expiación? Es el perdón. Entonces aquí también nos dice en la introducción del libro de que el amor está más allá de lo que se pueda explicar. Aquí el curso de milagros no es un curso para vivir en el amor. Aquí dice, tú, lo normal, lo natural es que vivas en el amor. Pero entonces lo que hay es que quitar los obstáculos que impiden la experiencia de vivir en el amor. Y por eso este es un curso, el medio de la expiación es el perdón. ¿Ven? Cuando digo no es un curso de amor, no, esto es un curso de milagros. Un curso de milagros donde para que hayan esos milagros tiene que haber una expiación. Por medio de, o sea, una expiación que es eliminar la percepción errónea, corregir la percepción por medio del perdón. Vamos para allá. Esto es interesantísimo, esto a mí me apasiona. Dice, la estructura de la conciencia individual es esencialmente irrelevante, puesto que es un concepto que representa el error original o pecado original. Fíjense, la conciencia individual. Miren, cuando hubo el error original o el pecado original en que quisimos estar separados, nos dormimos, nosotros estamos en un sueño, no es real, nosotros no podemos estar separados de Dios, nosotros no podemos estar separados del amor. Seguimos siendo tal como Dios nos creó, como nos dice 3 veces las lecciones, ¿no? Pero entonces dice que cuando hubo ese error, lo primero que apareció fue la conciencia sin ese. Entonces dice, fíjense, la estructura de la conciencia individual es esencialmente irrelevante, puesto que es un concepto que representa el error original o pecado original. Este curso no está diseñado para estudiar la conciencia. ¿Okay? Estudiar el error en sí no conduce a la corrección. Nos dice, claro, aquí no se está estudiando la conciencia, porque es parte del error, es parte del ámbito del ego. Más adelante vamos a hablar un poco más de la conciencia. Pero la conciencia pertenece a la parte del sueño. Digamos, en el cielo no hay conciencia, o sea, no hay conciencia sin ese, porque es la gran conciencia.
Pero esa conciencia, sin la S, conciencia individual, nace en el momento, aparece en el momento en que nosotros nos creemos separados. Pero entonces, claro, dice, aquí no vamos a estudiar la conciencia, porque estudiar la conciencia no conduce a la corrección. Y esta es la maravilla de un curso de milagros, que los otros caminos, bueno, por la gran mayoría van a estudiar la conciencia o a elevar el nivel de conciencia, que no está mal, pero no lleva a la corrección total. Más adelante vamos a leerlo. Si es que en efecto quieres tener éxito en poder pasarlo por alto, o sea, poder pasar por alto el error. Y es precisamente este proceso de pasar por alto lo que el curso se propone enseñar. ¡Qué maravilla! Todos los términos son potencialmente polémicos y quienes buscan controversia la encontrarán. Mas quienes buscan clarificación también la encontrarán. Deben estar dispuestos, no obstante, a ignorar la controversia, reconociendo que es una defensa contra la verdad que se manifiesta en forma de maniobras dilatorias. Aquí no perdamos tiempo en controversia. Aquí vayamos a aceptar la expiación para nosotros mismos. Vamos a conocer la expiación, vamos a tener la experiencia sin estar perdiendo tiempo. Dice el curso en uno de los pasajes que perder tiempo es realmente lamentable. De hecho, cuando nos dicen que el guión está escrito, en esa idea la gente dice, bueno, si el guión está escrito, ¿qué puedo hacer yo? ¿De qué sirve ponerme a estudiar el curso o cualquier otra cosa? El punto es que el guión está escrito en el sentido de que nosotros lo que estamos es dormidos y seguro vamos a despertar. Eso es lo único que está abierto, que está escrito en el guión. Ahora, lo que pasa en el sueño, todo lo que nosotros lo queramos perder tiempo, todo lo que nosotros utilicemos maniobras dilatorias, eso es rollo nuestro. Así que lo que pase aquí, lo que nosotros hagamos con nuestras decisiones, eso ya podemos alargar nuestro despertar todo lo que queramos. Lo que pasa es que el guión está escrito de que vamos a despertar, vamos a despertar. Lo que pasa es que, lo que les digo, la idea es no perder tanto tiempo. Los argumentos teológicos como tales son necesariamente polémicos, ya que dependen de creencias y por lo tanto pueden ser aceptados o rechazados. Una teología universal es imposible, mientras que una experiencia universal no solo es posible, sino es necesaria. Obviamente, una teología universal es imposible. ¿Teología qué es? Es el estudio de la divinidad, es el estudio de Dios, es el estudio del todo, ¿no? Entonces, claro, una teología universal de que todos pensemos lo mismo es imposible. Pero sí, dice, lo que sí se puede llevar, independientemente de la forma en que se logre, es una experiencia, como lo pone aquí, una experiencia universal. La experiencia del ser, de la unidad. Eso sí lo podemos lograr. Por eso no nos detengamos en la teología, lo importante es la experiencia. Dice, alcanzar esa experiencia es lo que el curso se propone. Solo cuando se alcanza es posible la consistencia, porque solo entonces se acaba la incertidumbre. Toda incertidumbre proviene de que no estamos en consistencia, de que estamos en el miedo. Este curso opera dentro del marco de referencia del ego. Pues ahí es donde se necesita, obviamente. Entonces, este curso, fíjense, es perfectamente consistente este curso, porque nos dice, el medio de la expiación es el perdón. El objetivo del curso es la expiación, es corregir la percepción. Es la corrección de la percepción por medio del perdón. Y entonces, claro, el perdón solamente se necesita en el marco de referencia del ego. Porque lo que nosotros estamos, antes del sueño o sin el sueño no hace falta el perdón y no hace falta despertar. Por lo tanto, este curso está en el marco de referencia del ego. Pues ahí es donde se necesita. No se ocupa de lo que está más allá de todo error, ya que está planeado únicamente para fijar el rumbo en dirección a ello. Por lo tanto, se vale de palabras, las cuales son simbólicas y no pueden expresar lo que se encuentra más allá de todo símbolo. El ego es el único que pregunta, esto me encanta, puesto que es el único que duda. El curso simplemente ofrece otra respuesta una vez que se ha planteado una pregunta. Dicha respuesta, no obstante, no recurre a la inventiva o al ingenio. La inventiva o el ingenio proceden del ego, que no tiene nada de malo, ojo, pero que se sepa que cuando aquí se están haciendo las preguntas, se responde con la verdad. Dice, estos son atributos del ego. El curso es simple, tiene una sola función y una sola meta. Solo en eso es totalmente consistente, pues solo eso puede ser consistente.
El ego exigirá muchas respuestas que este curso no provee. Este curso no provee todas las respuestas porque el ego es el que pregunta. El ego es el que quiere maniobras dilatorias. El ego es el que se pone, pero ¿por qué esto? ¿Pero para qué esto? ¿Pero no sé qué? Y uno se va perdiendo la experiencia en esa teología. Dice, el curso no reconoce como preguntas aquellas que solo tienen la apariencia de preguntas, pero que son imposibles de contestar. El ego puede preguntar, ¿cómo sucedió lo imposible? ¿A qué le ocurrió lo imposible? Y lo puede preguntar de muchas maneras, mas no hay una respuesta para ello, solo una experiencia. Dice que en estas preguntas de cómo ocurrió lo imposible no puede ocurrir. Nunca nos pudimos haber separado de Dios. Simplemente soñamos que nos separamos. Entonces dice, otra pregunta que es muy común en el ego, ¿a qué le ocurrió lo imposible? Es que es imposible. Entonces, pero dice, no detenerse en eso, sino vivir la experiencia. Aquí nos vuelve a traer como al objetivo del curso. El curso, de una u otra forma, nos vuelve a hablar a lo que estamos haciendo. No te estés desperdigando en teologías. Ya, vámonos para acá, vámonos para la experiencia, porque cuando tú tengas la experiencia, esas preguntas ya no las vas a valorar, ya no te van a importar, porque ya lo sabes. Pasas de la creencia a la certeza. Entonces dice, mas no hay una respuesta para ello, solo una experiencia. Busca solo esta y no permitas que la teología te retrase. Notarás que el énfasis que el curso pone en las cuestiones estructurales es muy breve y solo tiene lugar al principio. Sí, al principio, dígame, con los principios de los milagros, que los vamos a ver más adelante. Uno al principio sí, porque claro, por lo menos cuando yo comencé con el principio de los milagros. Yo no entendía como nada. Entonces dice, en las cuestiones estructurales es muy breve y solo tiene lugar al principio. Sin embargo, muy pronto desaparece para dar paso a la enseñanza central. Sin embargo, puesto que has pedido aclaraciones, a continuación se ofrecen unas cuantas para algunos de los términos empleados. Y entonces aquí comienza con la primera clarificación de término, que es la de mente-espíritu. Esto es una maravilla esta. Dice, el término mente, a ver, esto quiero que se concentren por favor, porque si nosotros entendemos bien lo que es mente-espíritu, vamos a ahorrar muchísimo tiempo en el entendimiento del curso. Dice, el término mente se utiliza para representar el principio activo del espíritu, el cual le suministra a la mente su energía creadora. A ver, el término mente se utiliza para representar el principio activo del espíritu. Es decir, el espíritu y la mente van unidos. Cada espíritu tiene una mente. Por eso es que nada que tu peor enemigo es la mente. No. La mente, al igual que el espíritu, es creación de Dios. Es eterna. Entonces, fíjense, el término mente se utiliza para representar el principio activo del espíritu. Por medio de la mente es que el espíritu utiliza su poder creador para crear. Dice, el cual le suministra a la mente su energía creadora. El espíritu le proporciona a la mente la energía creadora, pero el espíritu sin mente no puede crear, van unidos. Cuando el término va con mayúscula, se refiere a Dios o a Cristo. O sea, cuando escriben mente con M mayúscula, es decir, a la mente de Dios o a la mente de Cristo con M mayúscula, se refiere a esa mente que está unida en Dios. Aquí el curso nos habla muchas veces que Dios se extendió en nosotros y nosotros compartimos mente con mayúscula con Dios. El espíritu con mayúscula es el pensamiento de Dios que Él creó semejante a sí mismo. Cuando ustedes lean en el curso la palabra espíritu con mayúscula, se refiere al pensamiento de Dios que Él creó semejante a sí mismo cuando se extendió. El espíritu unificado es el único hijo de Dios o Cristo. ¿Ok? El espíritu unificado. En este mundo, aquí entonces ya nos trae al plano del ego. En este mundo, puesto que la mente está dividida, los hijos de Dios parecen estar separados. Sus mentes, y aquí lo pone con M pequeña, asimismo no parecen estar unidas. Yo pienso, ¿verdad? Pensamos que la mente no está unida. Yo pienso que puedo pensar algo muy malo de un compañero de trabajo y él no se va a enterar, ¿ok? Pensamos que las mentes están separadas. En este mundo, puesto que la mente está dividida, los hijos de Dios parecen estar separados. Sus mentes asimismo no parecen estar unidas.
En ese estado ilusorio, o sea, no es real, el concepto de una mente individual parece tener mucho sentido. En el curso, por lo tanto, se describe a la mente como si consistiera de dos partes, del espíritu y del ego. Aquí nos habla de que en el mundo, esa mente que nosotros, digamos, como la tenemos en la conciencia sin ese, tenemos la parte del espíritu, de esos pensamientos que compartimos con Dios y está dividida. Y tenemos los pensamientos de separación que están en el ego y lo tenemos en la misma mente. Una es real, una es ilusoria, pero nosotros tenemos la mente dividida. Dice, a ver, el espíritu es la parte, a ver, me fui. En este estado ilusorio, el concepto de una mente individual parece tener sentido. En el curso, por lo tanto, se describe a la mente como si consistiera en dos partes, el espíritu y el ego. Entonces aquí nos dice, tenemos la mente dividida. Es una manera de explicar. Es una manera de explicar. Tienes dos patrones de pensamientos muy diferentes, dos sistemas de pensamientos muy diferentes. Dice, el espíritu es la parte que aún se mantiene en contacto con Dios a través del Espíritu Santo. Es decir, esa mente está dividida entre espíritu, con E minúscula, y el ego. Esa parte, espíritu, está conectada con el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo está en nosotros también, quien, aunque mora en esa parte, también ve la otra. Es decir, nosotros podemos ver, nuestra verdadera identidad puede ver la división de la mente. No se usa el término alma, excepto en citas directas de la Biblia, por ser un término sumamente polémico. Realmente no utiliza, tal como dice, solamente utiliza alma, excepto en citas directas de la Biblia por ser un término sumamente polémico. Así que aquí no se meten con el término alma porque lo utiliza el ego como una razón más para dilatar, para perder tiempo. En cualquier caso sería un equivalente de espíritu, con E minúscula, entendiéndose que al formar parte del ámbito de Dios es eterna y nunca nació. Es decir, la parte del alma, que aquí no se detiene en el alma precisamente por no perder tiempo, pero de todas maneras aclara un poquito, la compara con el espíritu con E minúscula, que eso es el espíritu cuando estamos en el mundo, cuando estamos en el sueño. ¿Okay? Está conectado con Dios, pero también ve lo que hay por aquí. La otra parte de la mente es completamente ilusoria, la parte del ego, y solo teje ilusiones. El espíritu conserva su potencial creador, pero su voluntad, que es la de Dios, pareciera estar cautiva mientras la mente no está unificada. Ay, aquí nos empiezan a lanzar, esto es un bombazo, que nos dice, el espíritu conserva su potencial creador. El espíritu con minúsculas. Es decir, nosotros en nuestra mente seguimos teniendo potencial creador. Pero como la voluntad de Dios, que la tenemos olvidada, dice, aquí la pone, parece estar cautiva. La tenemos allí, pero está escondidita. Mientras la mente no está unificada, seguimos teniendo el potencial creador. Lo tenemos que seguir potencial, pero no unido a la voluntad de Dios. La creación continúa imperturbable porque esa es la voluntad de Dios. Dice, la creación igual, la creación con C mayúscula, no se ve en ningún momento mermada por nuestro sueño ilusorio. Dicha voluntad está siempre unificada, por lo tanto no tiene significados en este mundo, no tiene grados ni opuestos. O sea, la creación está protegida, los que estamos soñando somos nosotros, pero la verdad sigue siendo la verdad y desde ningún punto de vista va a tener opuestos o puede tener grados. La mente puede gozar de rectitud o estar errada, dependiendo de la voz que escuche. Claro, nosotros tenemos en la mente el espíritu y tenemos el ego. Entonces, si decidimos escuchar la voz del espíritu, entonces es una mente recta, que es lo que llama el curso, goza de rectitud. Y si estamos en el ego, es una mente errada. La mentalidad recta escucha al Espíritu Santo, perdona al mundo y en su lugar ve el mundo real a través de la visión de Cristo. Perdona al mundo. El mundo lo perdona porque acuérdense que ¿cuál es el objetivo del curso? La expiación, la corrección de la percepción falsa, de la percepción errónea. Entonces la percepción errónea por medio del perdón, pero se dice perdona al mundo, lo ve distinto, ve el mundo real. Entonces dice, en su lugar ve el mundo real a través de la visión de Cristo. A ver, de otra manera, esta es la visión final. La última percepción, la condición en la que Dios mismo da el paso final, ahí, al tiempo y al ilusorio, les llega a su fin. Por eso es que la conciencia, como ahora hablábamos,
La conciencia sin la S no está en el conocimiento. Ella se va elevando, pero ya cuando se pasa el conocimiento, ese paso ya lo da Dios. Y entonces ya no hace falta el ilusorio y a todo esto le llega a su fin. La mentalidad errada escucha al ego y teje ilusiones. Percibe el pecado, justifica la ira y considera que la culpabilidad, la enfermedad y la muerte son reales. ¿A quién aquí es capaz en este punto, digamos al comenzar, de decir que la culpabilidad no es real, que la enfermedad no es real y que la muerte no es real? Tanto este mundo como el mundo real son ilusorios, pues la mentalidad recta simplemente pasa por alto o perdona lo que nunca ocurrió. Esto es un sueño. Por lo tanto, la mentalidad recta no es la mentalidad uno de la mente de Cristo, cuya voluntad es una con la de Dios. La única libertad que aún nos queda en este mundo es la libertad de elegir. Y la elección es siempre entre dos alternativas o dos voces. O sea, aquí decimos sí, tenemos la mente dividida entre el espíritu y el ego. Y esa es nuestra única libertad. ¿A qué voz vamos a escuchar? La voluntad no está involucrada en la percepción a ningún nivel y no tiene nada que ver con el proceso de elegir. La conciencia, ¿okay?, es el mecanismo receptor y recibe mensajes tanto del plano superior como del inferior, del Espíritu Santo o del ego. Es decir, cuando aparece la conciencia es simplemente receptora de mensajes. Pero nosotros, que somos el que tomamos la decisión, vamos a decidir en la conciencia cuáles son los mensajes que queremos recibir. Lo que sí es interesante es que por descarte, si nosotros no elegimos, siempre vamos a estar en la conciencia, tal como lo dice, en el grado inferior o en el del ego. Por lo tanto, la conciencia nos tiene que llevar a estar conscientes de elegir que sea escuchar la voz del Espíritu Santo en nosotros. Porque si no lo hacemos por descarte va a estar el ego. Es el que va a decidir por nosotros. La conciencia tiene niveles y puede, aquí nos explica mejor lo de la conciencia. La conciencia tiene niveles, por eso dicen aumenta tu nivel de conciencia y puede cambiar drásticamente de uno a otro, que es lo que llaman también por ahí saltos cuánticos, ¿no? Puedes cambiar en un momento determinado un nivel de conciencia a otro, de uno a otro, pero no puede trascender el dominio de lo perceptual. Se mantiene en la percepción, se mantiene en el sueño, está en el ámbito del ego, pero a medida que nosotros vamos perdonando, ese nivel de conciencia va aumentando. Pero cuando el nivel de conciencia es el máximo, no es el conocimiento, pero es el que necesitamos para dar el paso al conocimiento. En su nivel más elevado, se vuelve consciente del mundo real. El mundo real es el mundo libre de nuestros juicios, de nuestras proyecciones, y puede ser entrenada para que lo haga cada vez más. La conciencia hay que entrenarla para que decida a cuál de los dos maestros vamos a escuchar. Sin embargo, el hecho mismo de que tenga niveles y de que pueda ser entrenada demuestra que no puede alcanzar el conocimiento. Tal como les estaba diciendo, se lo vuelvo a leer. Aquí estamos hablando de la conciencia. En su nivel más elevado, se vuelve consciente del mundo real y puede ser entrenada para que lo haga cada vez más. Sin embargo, el hecho mismo de que tenga niveles, ¿por qué nos dice que el hecho mismo de que tenga niveles? Porque la verdad es una. La verdad es una y no tiene niveles. No cambia. Por lo tanto, todo lo que cambie, aunque se vea muy bonito, es de la parte ilusoria, es la parte del sueño. ¿Ok? Entonces, como tiene niveles, por eso dice, el hecho mismo de que tenga niveles y de que pueda ser entrenada, es decir, que cambie, demuestra que no puede alcanzar el conocimiento, es decir, que es del ámbito del ego, pero es necesario. Así que fíjense qué maravilla de clarificación de términos, mente y espíritu. ¿A que sí merece la pena haber comenzado con esto? Porque yo esto lo leí al final después que tenía un montón de tiempo ahí un poco confundiéndome. Y entonces después que leí esto dije, lo tengo que volver a leer, porque ahora ya tengo un conocimiento más de lo que es el espíritu y la mente y puedo entender más lo que acabo de leer. Así que bueno, mañana seguimos con la clarificación de términos de el ego, el milagro. Esto es una maravilla. Bueno, bendiciones y milagros para todos.